nada. Acuérdense que siempre es importante que los traten de ver. No necesariamente tienen que entenderlos todos completamente, porque recuerden que prácticamente la totalidad de lo que nosotros vamos a poder publicar está en inglés, ¿sí? Por Acá lo en el chat, tanto... Vinco, hay un par de gentes que dicen que Ah, sí lo pudieron ver. perfecto, excelente. Sí, porque yo no puedo ver el chat, así que excelente, gracias, Nico. Tengan en cuenta de que como son todos en inglés y a veces los subtítulos pasan rápido, no pretendemos que los entiendan perfectamente, pero por lo menos sí es importante que vean las cuestiones experimentales, lo observable, que es lo que finalmente harían ustedes en el laboratorio, ¿sí? O sea, ustedes cuando en el laboratorio están frente al experimento, ustedes lo hacen, nadie les está hablando de fondo y tienen que tratar de anotar lo que observan y después sacar alguna conclusión, ya sea buscando en bibliografía o ya porque más o menos se hizo una introducción y ya tienen idea de algunas propiedades de los compuestos, ¿sí? Entonces, por eso no es tan importante que entiendan completamente, pero sí que los vean así cuando les mostramos después, ya sea una parte del video o solamente alguna foto, como normalmente hago yo pongo las fotos importantes para poder discutir a partir de eso. Pero a veces en el video se ve algunos cambios que es más lindo verlo, por eso igualmente a pesar de que acá ya veamos lo que ocurre, véanlos, ¿sí? Y para la próxima, bueno, cuando ya tengamos las otras dos guías, también les vamos a decir previamente, les vamos a recordar que lo vean. Bueno, la guía 6 empieza con, que es sobre nitrógeno. El primer punto que habla es el poder oxidante del ácido nítrico. Ahí van a ver ustedes que en la guía les figura varias reacciones, o sea, ácido nítrico concentrado sobre metales, que es cobre, zinc, magnesio, sobre no metales, ¿sí? Que en este caso es el azufre, y también bueno, esos, simplemente con el ácido nítrico. Entonces, empecemos a ver qué es lo que se observa cuando hacemos reaccionar, ¿sí? Entonces, en todos los casos, los metales los estamos haciendo reaccionar con ácido nítrico concentrado. Es importante hacer la aclaración del concentrado porque vamos a ver un poco más adelante qué pasa con otras concentraciones, ¿eh? En todos los casos, cuando vean el video, van a ver que el metal reacciona en una forma bastante energética, ¿sí? Mucha energía, fundamentalmente, mientras más electropositivos sean, como por ejemplo el caso del magnesio, ¿sí? En estos ejemplos, y siempre van a ver la evolución de un gas de color pardo, rojizo pardo, ¿sí? ¿Tienen idea ustedes ahí qué es lo que puede llegar a estar pasando? O sea, estamos Algo hablando de vieron un... de los gases pardos del nitrógeno, estuvieron viendo en problemas. Correcto, exacto. Entonces, si nosotros estamos atacando un metal, ¿sí? Y vemos una reacción, al metal no le queda otra más que oxidarse, ¿sí? O sea, tanto cobre, zinc como magnesio van a tener que oxidarse, ¿sí? Y el ácido nítrico, ¿qué va a tener que hacer? Reducirse. Bien, en este caso, si lo que estamos observando es un gas de color pardo, pardo rojizo, ¿a qué se está reduciendo el ácido nítrico? En el chat dicen que es dióxido de nitrógeno. Exactamente, es dióxido de nitrógeno. Eso es un punto importante que tenemos que empezar a ver. Bien, hay otra reacción que es donde hacen reaccionar ahora no un metal, sino un no metal, es decir, el azufre en presencia de ácido nítrico concentrado, pero ahora en caliente, ¿sí? O sea, en frío, si ustedes hacen esta reacción, no van a ver absolutamente nada que pase. Pero en caliente van a ver de que el ácido, por supuesto, va a calentarse para ebullición, no van a ver demasiado en la solución, pero sí van a ver la evolución de gases pardos. Por lo tanto, nos está ocurriendo lo mismo, ¿sí? Ahora bien, estamos obteniendo dióxido de nitrógeno, pero el azufre puede ser oxidado a más de un estado de oxidación. Acuérdense que los estados de oxidación del azufre, cuando se encuentra oxidado, estables, es azufre más 4 y azufre más 6. ¿Sí? ¿A ustedes qué les parece que podrían llegar a estar, a qué se está pudiendo oxidar en este caso? Fíjense que ustedes después hacen una reacción
entre la mezcla de ácido nítrico con azufre una vez que hicieron el calentamiento, hicieron el ataque, a esa solución, a esa suspensión, porque el azufre todavía no está completamente reaccionado, le agrega una solución de cloruro o de nitrato de bario, no me acuerdo bien, pero es bario acuoso. Y ven, en la parte superior del tubo de ensayo de la derecha aparece toda una opalescencia blanca. Eso es precisamente una reacción secundaria como para poder detectar qué tipo de compuesto es el que se está obteniendo. ¿Tienen idea más o menos qué puede estar pasando con el azufre acá? O sea, sabemos que el nítrico se está reduciendo a dióxido de nitrógeno, porque los gases son pardos cuando vemos el primer tubo. Pero cuando yo le agrego bario, ¿qué pasa? Acá en el Badio. chat están poniendo que sulfato de bario lo que se forma, o sea que es azufre más Exacto. 6 el producto, porque con bario se observa la precipitación del sulfato de bario. Exactamente. Si lo estuviera pasando a a estado de oxidación 4, ¿sí? Lo que tendríamos sería dióxido de azufre en ese caso. El dióxido de azufre en medio ácido, porque obviamente este medio es muy ácido, formará el ácido sulfuroso, que eso inmediatamente también se descompone para dar dióxido de azufre que se va a ir como gas. Por lo tanto, si la reacción hubiera sido que el ácido nítrico estuviera oxidando al azufre 4, ¿sí? En ese caso directamente veríamos una evolución de gas, nada más, pero cuando yo le agrego bario no tendría ninguna reacción secundaria para reconocer el compuesto de azufre, ¿sí? Porque, como les dije, en caliente y en medio ácido, directamente el dióxido de azufre no va a poder permanecer en la solución, directamente se va, ¿sí? Y hay otra reacción muy particular, que esa ya se las describe en la guía, que esa se las voy a leer, que es cuando hace reaccionar el ácido nítrico con zinc, ¿sí? Entonces dice de que en un tubo de ensayo se hace reaccionar granallas de zinc con ácido nítrico. Luego de dejar reaccionar un tiempo, se agregan cuidadosamente granallas de hidróxido de sodio hasta fuerte alcalinización del medio. Al hervir la solución resultante y al colocar un papel embebido en solución de cobre 2 en la boca del tubo, se observa un cambio de color del papel a azul intenso. O sea, el papel prácticamente es un celeste pálido y se les transforma por el cobre 2 pentacuo y se les transforma en un color azul intenso. Entonces nos dice de que determinemos cuáles son los productos de la reacción y cuáles son esas reacciones. ¿Qué les parece, chicos, que puede estar pasando acá? O sea, acá en un principio yo no estoy viendo un vapor de color pardo, ¿sí? En las condiciones que yo estoy haciendo esto. Pero tengo una reacción secundaria que me determina qué es lo que puedo llegar a tener. O sea, empecemos por la reacción de detección. Yo tengo una solución de cobre 2, un papel embebido con solución de cobre 2, a la cual después de calentar la solución que yo tengo bien básica pasa a color azul intenso. ¿Qué piensan que puede estar pasando ahí? ¿Por qué ese cobre 2 que tiene un color muy pálido pasa a un color azul intenso? ¿Alguien tiene una idea de qué puede estar pasando ahí? Por acá dicen cobre 2 más, pero no. Claro, en el papel seguimos teniendo Claro, cobre 2 más. Eso es totalmente cierto. eso ya lo tenía el papel, digamos. Exacto. Y sigue siendo cobre 2 más. Es la ayuda que les doy. ¿Qué compuesto de cobre 2 conocen que sea de un color azul bien intenso? ¿No es sulfato de cobre? El sulfato de cobre tiene un color azul muy pálido, pero esto es un azul eléctrico muy intenso. En Inorgánica 1 en algún momento lo vieron. Me acuerdo, el cuatrimestre pasado lo vimos en algún momento. No necesariamente se tienen que acordar. A ver si alguien de los que están acá tienen una idea de qué es lo que puede llegar a pasar.
Alguien dice óxido de cobre, alguien más dice cobre amoníaco, no, amonio, Ah, perdón, cobre amonio cobre estrictamente, amonio. y alguien dijo óxido de cobre. Óxido de cobre no, porque el óxido de cobre es un color marrón, es pardo. El óxido de cobre 2 es pardo, pardo negruzco, depende de cómo haya sido la precipitación, ¿sí? Pero el que dijo cobre amonio está mucho más cerca. Pasa que no es amonio precisamente lo que yo estoy teniendo, ¿sí? El color azul intenso se debe a la formación de un complejo de cobre con amoníaco, que es el tetramincobre. Ahora lo vamos a ver en las reacciones. Entonces eso quiere decir de que yo de alguna manera obtuve ese amoníaco en la reacción. Y eso precisamente es lo que ocurre cuando hago reaccionar un metal oxidante, ¿sí? Que es el caso del zinc, con el ácido nítrico. Puede llegar a pasar el ácido nítrico, que está como nitrógeno 5, hasta amoníaco, o sea, en este medio, como es muy ácido, va a ser amonio, o sea, -3. ¿Sí? Entonces se va a reducir desde +5 hasta -3, formando amonio, que luego cuando yo le agrego hidróxido de sodio, neutralizo fuertemente los protones, lo alcalinizo, ¿sí? Y al hervir la solución, ¿qué va a pasar? El amoníaco en una solución alcalina no es tan soluble, entonces al hervirlo lo que hago yo lo evaporo. Y ese amoníaco, cuando se vuelve a disolver sobre el papel mojado que tiene el cobre, entonces es un reactivo que está disponible para el cobre 2 para formar el tetramincobre, que es el azul intenso. ¿Sí? Otra forma de reconocer el amoníaco, ¿cuál podría haber sido? Simplemente ponerle un papel tornasol y ver que vira al color adecuado, que ahora justo no me acuerdo porque el tornasol es azul o rojo, nunca me acuerdo cuál es el ácido o cuál es el básico. Creo que el azul es el ácido, por lo tanto se pone rojo cuando es básico. O sea, verían ese cambio, lo cual les indicaría de que los vapores son alcalinos. ¿Sí? En este caso, la reacción que se usó es una reacción un poco más linda, ¿sí? Porque es la formación del complejo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tal como les dije, ven, acá tienen la reacción. El ácido nítrico, en presencia de zinc, oxida al zinc a zinc 2+, ¿sí? Pero el zinc directamente lo reduce al nitrato hasta amonio. O sea, hasta amoníaco, que con el medio es extremadamente ácido, da automáticamente amonio. La segunda reacción, vemos la neutralización, simplemente reacción ácido-base común y corriente, o sea, amonio más oxidilo, va del amoníaco acuoso más agua, que por calentamiento tengo la suerte de poder evaporar ese amoníaco que se formó. Y ese es el que me reacciona con el cobre para formarme finalmente, en la última reacción que les puse acá, el complejo tetraamin cobre 2, que es de un color azul muy intenso. ¿Sí? Eso después cuando veamos también complejos, cuando veamos metales, van a ver realmente que a qué se debe el color y todo eso. Pero es una de las reacciones características del reconocimiento de cobre, porque una de las cosas que tiene el ion cobre es que el color que tiene es extremadamente pálido. ¿Sí? Ustedes cuando ven el sólido como es, digamos, concentrado, el color que ustedes ven es intenso, pero si ustedes disuelven poca cantidad en agua, es un celeste que casi ni siquiera lo pueden ver, ¿sí? En cambio, si a ustedes a eso le agregan amoníaco, inmediatamente se les pone color azul. Entonces, por eso se utiliza como reconocimiento del ion cobre 2, por ejemplo, esta reacción, ¿sí? Bien, entonces, esas son las reacciones que nos pide la guía que analicemos o que en todo caso, chicos, ustedes cuando hagan la parte experimental van a ver que las van a hacer en el laboratorio. Entonces ahí es donde podemos ver cuáles son las generalidades del nitrógeno. ¿Sí? Entonces tenemos el nitrato del ácido nítrico, perdón. El ácido nítrico actúa siempre como oxidante. ¿Sí? No es un oxidante tan fuerte, si ustedes ven los valores de los potenciales, tienen valores potenciales de redox intermedios, ¿sí? Una de las características que tiene es que cuando se lo trabaja como concentrado, ¿sí? Van a obtener siempre como producto de la reducción dióxido de nitrógeno, que es ese gas color pardo que se observa.
Cuando ustedes ya trabajan en menor de concentración, ya más o menos de 6 molar, 5 molar, o sea, más o menos al 50% de lo que es la concentración del concentrado, no me acuerdo ahora si viene a 11 o 12 molar, el concentrado que viene comercialmente, la reducción ocurre a monóxido de nitrógeno, ¿sí? A óxido nítrico. El potencial es un poco más grande, pero en los dos casos también hay que ver cuestiones cinéticas, ¿sí? Por lo cual, frente a algún metal, en una de esas se ve que está favorecido la reducción a monóxido, pero se ve que da dióxido de nitrógeno, como por ejemplo en el caso de concentrado. Eso se debe a cuestiones cinéticas. Y por supuesto, como vimos frente al zinc, cuando nosotros estamos en presencia de metales oxidantes, el ion nitrato puede ser reducido hasta amonio en medio ácido. El potencial, como ven, es mucho menor, solamente de 0,36. Entonces, estas cosas que les comento es lo que les puse acá abajo como el texto. O sea, cuando es concentrado da dióxido de nitrógeno, eso acuérdense siempre, gases pardos. Cuando se lo utiliza más diluido, al 50%, un poco menos, da monóxido de nitrógeno, óxido nítrico, que es incoloro, ¿sí? Cuando hay grandes cantidades, ustedes pueden ver unos vapores blancuzcos, pero el gas es incoloro. Y en soluciones muy diluidas, ya cuando son menores a 1 molar, si es que ven ustedes una reacción con algún metal, ¿sí? Es el protón el que ya está actuando. Aunque los potenciales le den, el problema de la reducción del nitrato, ya sea monóxido o a dióxido, tiene cuestiones cinéticas, entonces no se ven favorecidas. Entonces van a ver que siempre en esos casos es el protón el que va a actuar, ¿sí? Una cosa importante del ácido nítrico respecto a los otros ácidos que estuvimos viendo, por ejemplo, clorhídrico o acético, en donde a lo sumo es el protón el que está actuando como oxidante, o en el caso del sulfúrico, que es el único caso en donde el sulfúrico realmente actúa con el ion sulfato como oxidante, es cuando lo tenemos concentrado y en caliente, ¿sí? Y generalmente siempre todos esos llevan al estado de oxidación menor de los metales y de los no metales, en caso de que reaccionen. En el caso del ácido nítrico, lo lleva al mayor estado de oxidación. O sea, si yo hago reaccionar hierro elemental con ácido nítrico, no lo voy a llevar a hierro 2, lo voy a llevar a hierro 3. En el caso del azufre vimos recién de que no lo pasa a azufre 4, lo pasa a azufre 6. En el caso del fósforo, o el carbono, en el caso del fósforo lo transforma directamente en fósforo 5. En el caso del carbono, lo va a transformar en carbono 4 directamente, da como reacción de dióxido de carbono, en la oxidación con el ácido nítrico. Pero tengan en cuenta eso. En el caso de que sea posible, lo va a llevar al máximo estado de oxidación. Hay algunos metales, como el bismuto, por ejemplo, en donde en algunas condiciones muy extremas puede pasarlo a bismuto 5, pero en otras condiciones directamente lo lleva hasta bismuto 3. No puede llegarlo hasta bismuto 5 si la concentración no es muy elevada. Generalmente para llevarlo a bismuto 5 ya necesitan ácido nítrico que se denomina fumante. O sea, es un poco más concentrado del 68% que es el comercial, creo que es del 70%. Y se llama fumante porque se ven la evolución de los gases, de monóxido y de dióxido de nitrógeno del ácido. Por eso se llaman fumantes, ¿sí? No porque el ácido sea un ácido volátil, ¿sí? Como en el caso del clorhídrico. Un clorhídrico fumante es el cloruro de hidrógeno lo que está evaporando el mismo ácido. En este caso no es el ácido nítrico, sino que son los gases que se obtienen a partir de la síntesis. Y una cosa importante respecto del ácido nítrico es que se descompone, y ahí le puse la reacción de descomposición, dando dióxido de nitrógeno y oxígeno, ¿sí? Eso es muy importante porque van a ver de que cuando ustedes abren una botella de ácido nítrico que ya está vieja, la compraron hace un tiempo, ya no es incolora como es originalmente. La solución del ácido nítrico es incolora, de cualquier concentración es incolora. Si nosotros la dejamos pasar una buena cantidad de tiempo, eso empieza a descomponerse directamente y da dióxido de nitrógeno y oxígeno en el medio. Entonces, la solución se va poniendo cada vez más amarilla por la presencia del dióxido de nitrógeno disuelto en el medio. Y hasta, si ustedes tienen lugar vacío en la
en la botella, van a ver que en la parte vacía no es incoloro, sino que tiene el color característico pardo del dióxido de nitrógeno, ¿sí? Entonces ahí es un problema porque normalmente uno necesita un ácido nítrico limpio porque el dióxido de nitrógeno puede tener reacciones secundarias en el medio que nosotros tenemos, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado de que esta reacción es catalizada tanto por la luz como por el calor. Entonces siempre normalmente uno lo tiene que guardar en lugares oscuros y frescos, ¿sí? O sea, la reacción no es tan rápida, pero a los 3, 4 años ustedes ya ven esta reacción directamente teniéndolo en una alacena en el laboratorio, ¿sí? Bien, ¿les quedó claro más o menos las cuestiones del ácido nítrico? Un punto importante es recordar bien a qué se reduce en cada uno de los casos. Ese es uno de los puntos importantes, y que los metales o los no metales son oxidados casi en la totalidad de los casos al estado de oxidación más alto, en el caso obviamente que tenga más de uno, ¿no? El mismo comentario que les hice cuando hablamos del protón o del sulfato como oxidantes. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguna duda, alguna consulta? Sí, profe, yo tengo una aprovechar para pregunta. decir un par de cositas que estás hablando de Dale. esto. Igual interrumpí a alguien que estaba preguntando, así que adelante. Ah, como quieran, como quieran. No, Dale, pregunta. Ah, ok. A mí me quedó una duda más que nada del dispositivo experimental del primer video. Sí. No sé, creo que tenías la foto más atrás, si podés volver. Ah, que estaba el matraz con... Va, no sé, a ver. Pues para que ahí deje de compartir. Porque en un momento... Esta. Claro, hay un momento, lo que se está formando ahí, el pardo es el dióxido de nitrógeno, ¿no? Eso es el dióxido de nitrógeno, exactamente. Claro, porque en un momento se ve que empieza a subir por un tubo. Sí. Y después hay un punto donde creo que termina la reacción que empieza a pasar agua por el tubo desplazando el dióxido de nitrógeno, ¿no? Exactamente. El dióxido de nitrógeno tiene una solubilidad aceptable en agua. Pero ahí el problema que tiene, es que no se ve en esta foto no se ve, es que en un cierto momento creo que lo calientan al medio. Y esta reacción de por sí es exotérmica. ¿Sí? Entonces, todo el gas dentro del recipiente está expandido. ¿Sí? Entonces, cuando se comprime, eso ya empieza a ser un efecto de sifón. Claro, es que empieza a bajar la presión en el matraz, ¿no? Exactamente, dentro del matraz empieza a bajar la presión, hace un efecto de sifón. Y entonces entra el agua que está donde lo estaban recogiendo. Y a su vez el dióxido de nitrógeno tiene una solubilidad en agua, por lo tanto también se disuelve, y por eso para que directamente el matraz se llena de agua. Claro, y es menos que la presión ambiente que hay ahí, porque el otro por supuesto, exactamente. Vos tenés un efecto de succión. O sea, por fuera, sobre la superficie del líquido que vos tenés en el agua, que está abierta a la atmósfera, ¿sí? Vos tenés una presión de una atmósfera. Claro. Pero internamente, dentro del matraz, después de un cierto momento, ahí tenés menos de una atmósfera. Y eso, perdón, ¿podés repetir por qué es? Porque el dióxido de nitrógeno... primero porque la reacción, ahí la reacción es exotérmica, eso levanta temperatura. Creo que, no me acuerdo muy bien, pero creo que la reacción también la calientan, lo cual obviamente tenés todo el sistema caliente, ¿sí? Eso no me acuerdo. Claro, pensá que cuando se va enfriando, se hace vacío, digamos. Exacto, acordate que los gases por calentamiento se expanden, por enfriamiento se comprimen. O sea, llega un punto que se deja de calentar y ahí es cuando empieza a bajar. Claro, capaz, no sé si tampoco me acuerdo si lo calentaban, pero capaz la misma reacción es la que hace justamente, la que expande el gas y hace que burbujee y se vaya, y después cuando todo el sistema se enfría, empieza como a chupar y ahí está. Exactamente. Exactamente. Y como encima ayuda a la solubilidad del dióxido de nitrógeno en agua, es que se llena absolutamente todo. Porque uno, si fuera solamente la falta de presión, entraría algo de agua, pero en algún momento debería equilibrarse si el dióxido de nitrógeno no fuera algo parcialmente soluble en agua. Claro. Si no se solubilizara, en algún momento de eso tendría que parar, porque la expansión que haces no es tan brutal. Pero como al mismo tiempo eso se absorbe, entonces directamente sigue succionando, porque va siendo vacío. Claro, buenísimo. Bueno, muchas gracias, profe. No, por nada. ¿Qué querés decir, Nico? Sí,
Dos cosas. Primero, ¿podés mostrar la siguiente donde mostraste la reacción de descomposición del ácido nítrico? Sí, correcto. O la otra, no me acuerdo. Acá, al final de esta, todo, acá, al final. A ver, Acá. una pregunta, a ver quién me cuenta en palabritas. ¿Qué está pasando en esa reacción? ¿Cómo la describirían? ¿Qué tipo de reacción es? ¿Quién hace qué? Vamos. El nitrógeno se reduce. Ok. Sí. ¿Y qué más? El oxígeno se oxida. Bueno, está bien. Podrías, pero aclarando como los estados de oxidación. El nitrógeno de +5 a +4 y el oxígeno de -2 a 0. Perfecto. ¿Está? ¿Lo ven? O sea, el oxidante sería el nitrato, ¿sí? O el nitrógeno del nitrato, y el reductor es el óxido del nitrato. ¿Lo ven? O sea, como el oxígeno -2 del nitrato. O sea, es como en el mismo ion, digamos, está el átomo que hace de oxidante y el átomo que hace de reductor. ¿Lo ven? No es una dismutación eso, ¿ok? Eso es importante, no es una dismutación. No es una dismutación, ¿sí? ¿Lo ven claro? Bueno, claro, vamos sí. a tomarlo como un sí. Perfecto, gracias. Y después, otra cosa que les quería mostrar, Vinco, voy a compartir un segundito de pantalla. Dale, entonces dejo de compartir yo para dejarte a vos. Creo que no hace falta, creo que te puedo como... A ver, fíjate si podés. Ahí deberías estar viendo el diagrama de Frost, ¿lo ven? Ahí está, perfecto. Nada, algo para aprovechar esto que tenemos como a mano, lo que sería lo experimental y una discusión que surgió un par de veces, o que debería haber surgido, ya no me acuerdo si surgió o no, que es cómo mirar esto. No, acá estamos en el medio ácido, o sea, estamos con el nitrato en medio ácido, que bueno, es como lo normal cuando hablamos de poder oxidante. Y fíjense que si uno tuviera a mano solo esto, y pensando en cómo leemos estos diagramas y tuviera que predecir a dónde va a parar el nitrato cuando se comporta como oxidante, ¿qué dirían? No veo el chat, así que si alguien dice algo, cuéntenme, porfa. Perdón, ¿por qué en medio ácido tampoco aparece protonado? Porque es un ácido fuerte, el nítrico. Ah, ok. Acordate que los ácidos fuertes, nada, siempre vas a tener que la especie mayoritaria es la base conjugada, así que va a aparecer desprotonado en los dos medios. Claro. A diferencia del nitroso, por ejemplo, que acá lo tenés protonado en medio ácido y desprotonado en medio básico. Claro. Bueno, ¿qué dirían? Vamos, Frost, por acá en el chat dicen que va a nitrógeno. Sí, o sea, si yo miro esto diría que va a parar a nitrógeno o a amonio, qué sé yo. Serían como mis dos especies candidatas mirando el efecto tobogán, ¿no? Como cayendo acá o cayendo acá. Y sin embargo acá estamos viendo muchos ejemplos en los cuales va a parar acá. O sea, acá está escrito como dímero, pero bueno, es lo mismo. Tetróxido o dióxido de nitrógeno es lo mismo, ¿no? ¿Lo ven? O sea, estamos viendo que en muchas reacciones el producto es esto. Nada, esto viene un poco a cuento de lo que discutimos algunas veces de cómo interpretar esto, ¿no? O sea, hay que ver cada situación en particular. Si bien los productos más estables parecen ser el nitrógeno o el amonio, bueno, a la hora de hacer el experimento entran en juego otras cosas, la cinética o las condiciones mismas del experimento, ¿no? Esto es para pH 0, bueno, que pueden hacer que el outcome, digamos, del experimento no sea exactamente el mismo que uno espera. Así que, bueno, nada, eso solo. Bien, ahí vuelvo a compartir. Yo ahí ya cancelé, debería haber desaparecido. Sí, ahí está, ahí volví yo y habíamos quedado acá. Bien, eso es lo que nos pide del poder oxidante del ácido nítrico.
El segundo problema lo que habla es del poder reductor de la hidracina. La hidracina es un compuesto, es otro de los compuestos importantes del ácido nítrico, del nitrógeno, perdón. Ustedes ya vieron que en teórica hablaron de muchos compuestos de nitrógeno, ¿no? Y todos tienen muchísima importancia, tanto como reactivos como en la industria, ¿sí? Otro de los importantes, por supuesto, los más importantes, el ácido nítrico y el amoníaco. Y después tenemos otra serie de compuestos, como por ejemplo la hidracina. La hidracina tiene un poder reductor importante. Y en el video que les piden que vean es el efecto de la hidracina sobre una solución de cobre 2. ¿Sí? Y lo que muestra son dos situaciones distintas. Lo que hace es, en un tubo de ensayo pone un poco de agua, un poco de sulfato de cobre 2, el color es un celeste muy pálido, y ahí le agrega una cantidad de, no sé si es clorhidrato o sulfato ácido de hidracinio, o sea, es la sal ácida de la hidracina. Y se ve que en el primero de los casos, cuando trabaja en frío, se ve la aparición de un sólido color pardo. ¿Ven el anillo superior en el tubo de la izquierda? Aparece un anillito de color pardo y eso es un sólido en suspensión en el medio. Cuando al mismo tubo de ensayo, sin agregarle más nada, lo pone en caliente, miren lo que obtienen. Ven lo que se denomina, lo que se obtiene es lo que se denomina un espejo de cobre. ¿Sí? ¿Qué es lo que piensan que puede pasar en cada uno de los casos? O sea, estamos hablando de que la hidracina es reductora. Entonces, si el cobre está como cobre 2, tiene que ser reducido. ¿Qué estados de oxidación tiene el cobre? Si ponen algo en el chat, alguien me lo lee. 1 y 2. Exactamente, más 1 y más 2. Exacto. Entonces nosotros partimos de cobre más 2. En el primero de los casos obtenemos la formación de este sólido color pardo. Y en este segundo de los casos, una deposición de brillo metálico color rojizo. ¿Qué les parece que tengo en cada uno de los casos? Porque obviamente en frío y en caliente están ocurriendo cosas distintas. ¿Alguien dijo algo en el chat? Sí, acá están diciendo óxido cuproso rojo o pardo. Correcto. Sí, en el Ese primero sería el caso en frío. Y en el segundo, cobre metálico. Exactamente. Eso es lo que ocurre. O sea, como el cobre tiene más de un estado de oxidación posible, ¿sí? La hidracina en frío alcanza perfectamente como para poder reducirlo a óxido cuproso. Cobre 1 tiene muy pocas sales que sean estables. El óxido cuproso es uno de ellos. Creo que el cloruro cuproso creo que también es estable, pero no hay prácticamente otros compuestos. Son muy poquitos. Y el segundo, obviamente, da cobre metálico y se deposita como si fuera un espejo sobre la superficie del tubo. Esto, si ustedes lo hacen en el laboratorio, no lo hacen con cobre, sino que lo hacen con plata y les da lo que se denomina el espejo de plata. O sea, en vez de obtener el cobre metálico, obtienen plata metálica de color el típico color de la plata metálica, gris bien brilloso, ¿no? Gris clarito bien brilloso, típico color metálico. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con la hidracina? La hidracina entonces está actuando como si fuera reductor. Si se está actuando como reductor, ¿a qué puede llegar a pasar? Recordemos que la hidracina en la fórmula es nitrógeno 2 y hidrógeno 4. ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿A qué puede estar pasando? Nitrógeno, ¿qué estado de oxidación tiene la hidracina? Eso ya lo deben haber visto en teórica y quizás hasta en clase de problemas también. ¿Alguien puso algo en algún lado? ¿Qué estado de oxidación tiene el nitrógeno? -2.
Tiene un estado de oxidación -2, exactamente. Y entonces, si estamos diciendo que es reductora, se tiene que oxidar. ¿Algún óxido de nitrógeno? Si estuviéramos viendo algún óxido de nitrógeno, tendríamos que ver evolución de gas. En ningún de los dos videos vemos eso. Claro. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿A dónde puede llegar a reducir, a oxidarse? Escribieron en el chat nitrógeno 2, oxígeno 5. Eso sería un extremo, pero absoluto. Demasiado. El potencial ahí es muy alto. Algo más sencillo. A nitrógeno gaseoso. A nitrógeno gaseoso, exactamente. Directamente pasa a nitrógeno gaseoso, ¿sí? Y puede hacer eso tanto en medio ácido como en medio alcalino. Y eso se los muestro en las reacciones. Acá tenemos las reacciones cuando actúa de reducción de la del medio ácido con medio alcalino. En medio ácido que nosotros tenemos es el ion hidracinio, o sea, uno de los nitrógenos se protona. ¿Sí? Y es normalmente como uno compra el reactivo, lo compra como cloruro de hidracinio o como sulfato ácido de hidracinio. En el laboratorio, si llega a hacerse, se sintetiza el sulfato ácido de hidracinio. Son todos sólidos de color blanco. ¿Sí? Miren la diferencia de potenciales que tiene el medio ácido respecto al medio alcalino. O sea, es muchísimo mejor reductor en medio alcalino. O sea, cuando actúa como hidracina directamente, no como hidracinio. Y generalmente en medio neutro, levemente alcalino, ya la que tiene preponderancia es la segunda de las reacciones. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que podemos decir? De que la hidracina enfría, entonces habíamos dicho de que me lleva al cobre al estado de oxidación +1, precipitando como óxido cuproso. Y en el mismo medio, pero en caliente, me lo puede llegar a reducir a ion metálico directamente, a cobre 0. Y esa es una de las grandes utilidades que tiene, por lo menos en la química inorgánica, la hidracina, que es actuar como reductora, pero actuar como reductora de metales. ¿Sí? Muchos metales pueden llegar a ser reducidos por la hidracina, fundamentalmente siempre trabajando en caliente, ¿no? Si trabajamos en frío, la reacción puede ser muy lenta o si el metal tiene más de un estado de oxidación inferior, lo va a llevar a alguno de los compuestos del estado inferior. Entonces no es conveniente. Pero si yo trabajo en caliente, de temperaturas de 100 o más grados, la ventaja que tengo yo ahí es que directamente deposito el metal. Y los metales lo puedo obtener de distintas formas dependiendo de cuáles sean las condiciones. ¿Sí? Y eso es muy importante en la química de materiales. Por ejemplo, justo vi un artículo en donde lo que hacen es reducción, que es lo que les pongo ahora acá en este texto, una reducción de cobre, paladio, bismuto, plata, níquel, etcétera, que lo reduce pero formando estructuras que son como esponjas. Pueden controlar la formación de esos metales de forma tal de obtener, por ejemplo, para estos metales, como esponjas, que son muy importantes cuando se trabajan para catalizadores, como base para catalizadores. ¿Sí? Entonces, este tipo de reacciones son muy importantes. Por supuesto, desde el punto de vista de reacciones orgánicas, cuando vean orgánica, la hidracina es un reductor que se utiliza en muchísimos casos. ¿Sí? Muchísimos compuestos son reducidos con la hidracina. Además es un reactivo, un reductor barato y que fue fácilmente eliminable simplemente por descomposición térmica. Esa es una de las ventajas que tiene también. ¿Sí? Y en general, cuando nosotros les puse acá la reacción de reducción general de un metal, de cualquier estado de oxidación por la hidracina. ¿Sí? Siempre lo que voy a obtener nitrógeno, que en estos casos prácticamente no se ven, porque lo que tengo es muy pequeña cantidad, entonces la evolución de nitrógeno prácticamente no se observa, ¿sí? Pero tengo la deposición del metal, ¿sí? Y la liberación del nitrógeno. Entonces, esto es lo importante que tiene la hidracina. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿O seguimos? Bien. Una pregunta, ¿por qué, sí, ¿por qué la dependencia de la temperatura?
Normalmente son cuestiones cinéticas. ¿Sí? O sea, cuando uno hace un efecto de temperatura, en general lo que hace es facilitar caminos cinéticos. Vos estás cambiando las energías de activación de los pasos y por lo tanto podés permitir que alguna reacción que en frío no ocurra y que se detiene directamente, por ejemplo, en el caso del óxido de cobre, pueda proceder hasta la deposición del cobre metálico. En este caso, probablemente no sé cuál es el mecanismo de reacción específico de esto, ¿no? No lo encontré, pero muy probablemente el mismo óxido de cobre, posteriormente el óxido cuproso, sea oxidado por el exceso de la hidracina y directamente ahí pasa a cobre cero. Pero si yo no tengo no puedo pasar esa barrera cinética, esa energía de activación que tiene ese paso, no voy a dar la reacción. ¿Sí? Esa es la diferencia que hay desde el punto de vista cinético y termodinámico que habíamos discutido ya en la clase pasada, ¿se acuerdan? En inorgánica de 2 es muy importante tener esa diferencia. ¿Sí? Porque, por ejemplo, para el cobre, en los dos casos, podría llegar a reducirlo a cobre cero, tanto en frío como en caliente, pero eso no ocurre. En frío pasa a óxido de cobre, mientras que en caliente pasa a cobre cero directamente. O sea, hay una barrera energética en uno de los pasos, por lo cual no puede continuar. ¿Sí? Ok, gracias. Bien, sigamos. Después de esto pasamos a otro elemento del grupo del nitrógeno, del grupo 5, que es el fósforo. Y lo que nos piden es ver un video en donde hacen la reacción del fósforo blanco con oxígeno. ¿Sí? El fósforo blanco es una de las formas alotrópicas del fósforo. El fósforo tiene básicamente 4 estructuras alotrópicas estables, que son el fósforo blanco, el fósforo rojo, el fósforo violeta y la más estable, el fósforo negro. ¿Sí? Las más comunes son el blanco y el rojo. La violeta y la negra se obtienen en situaciones de laboratorio, por lo tanto no son las más comunes. Si bien, por ejemplo, el fósforo negro es el más estable termodinámicamente, se obtiene solamente a altas temperaturas y alta presión, a partir del fósforo blanco. Entonces no es algo que se obtenga en forma tan sencilla. Igualmente también el problema que tiene es que, por ejemplo, es demasiado inerte, entonces después ya prácticamente no sirve. Pero tiene algunas utilidades porque tiene una estructura similar a la del carbono grafito y eso hace que actúe como conductor. Entonces, desde el punto de vista de materiales es importante ese, pero desde el punto de vista de reactividad química no es tan usado en el laboratorio tan comúnmente como el fósforo rojo o el fósforo blanco. El fósforo blanco es un alótropo que está constituido por 4 átomos de fósforo, que seguramente ya lo deben haber visto en en teórica o en clase de problemas. Los fósforos se ubican sobre los vértices de un tetraedro y el ángulo que forman entre ellos es de 60 grados. O sea, es un ángulo muy pequeño, ¿sí? Y esa es responsable básicamente de la reactividad que tiene el fósforo blanco. ¿Sí? El fósforo blanco es un compuesto muy reactivo y en el video, cuando ustedes lo ven, que ahora les muestro las fotos fundamentales, lo que hacen es lo siguiente. En un matraz que ponen arena en el fondo por una cuestión simplemente de protección, lo llenan de oxígeno, o sea, vamos a condiciones muy extremas, y colocan un pequeño trocito de fósforo blanco, que se ve acá abajo, ven, se ve como en la primera foto como una punta, y se ve un trocito de algo con un poquitito de color medio amarillento. Ese es el fósforo blanco. ¿Sí? Y lo que hacen es acercarle esta vara metálica a la que calentaron, y en el momento que tocan el fósforo, inmediatamente se reacciona y se incendia directamente. La reacción es explosiva, lo pueden ver en la segunda y en la tercera foto. Es muy lindo verlo en el video, así que véanlo, porque es una reacción con una gran cantidad de emisión de luz, es una reacción luminiscente. Y lo que ven al final es que se forma una gran nube de un polvo blanco, polvo muy fino de color blanco.
¿sí? Entonces, ¿qué pueden llegar a imaginarse que tiene acá? O sea, los reactivos acá son fósforo blanco, fósforo 4 y oxígeno en el medio. ¿Qué les parece que pueda llegar a estar pasando? ¿Alguien escribió algo? Sí, acá están diciendo, tiraron un óxido de fósforo, ya lo pusieron con la forma de P4O10, que sería Correcto, el dímero del correcto, pentóxido. correcto, exactamente. Entonces, el fósforo blanco, como les dije, es una especie muy reactiva. En este caso están haciendo una situación totalmente extrema. El fósforo blanco en general siempre está reactivo frente a la humedad y el oxígeno ambiente que se tiene que conservar en frascos bajo agua. ¿Sí? Así como el sodio y el potasio teníamos que tenerlo en un frasco en donde teníamos que tener un compuesto no polar, o sea, en el cual no se disuelva para nada ni el oxígeno ni el agua, como el tolueno, benceno o queroseno. En este caso, el fósforo blanco tiene que ser mantenido en una atmósfera de agua para que no esté en presencia de oxígeno. Igual, algo de oxígeno hay en el medio, porque acuérdense de que el oxígeno tiene una solubilidad muy pequeña en el agua, pero existe. Gracias a eso, por ejemplo, los mares tienen peces y algas, si no, no habría vida en los mares, ¿sí? Porque respiran oxígeno, no respiran nitrógeno, salvo algunas que respiran sulfuro de hidrógeno en el fondo del mar, pero básicamente ahí lo que tenemos pequeñas cantidades de oxígeno. Entonces, eso hace que a pesar de que en el agua se disuelva, se pueda conservar. Y si ustedes dejan el fósforo blanco en contacto dentro del mismo frasco durante mucho tiempo, van a ver de que en la superficie de ese fósforo blanco empieza a aparecer como unos gránulos, que es propia de la descomposición del ataque del oxígeno que se disuelve en el agua. Obviamente, esa reacción es muy limitada y no pasa nada. Si yo, en cambio, dejo que el fósforo blanco saco un trocito de un frasco, lo dejo que se seque al aire, o sea, se le vaya el agua, inmediatamente va a empezar la reacción y va a ocurrir algo similar a lo que tenemos en el video. Obviamente no va a ser tan violenta porque la cantidad de oxígeno en el medio ambiente es menor, ¿sí? Pero va a ocurrir la misma reacción con el mismo producto, con los mismos productos de reacción. Entonces, eso tal como ya dijeron recién, que lo que va a pasar, se va a pasar a formar el pentóxido de fósforo, que en general uno lo escribe como el dímero, que no es un dímero, sino que es la fórmula que realmente representa la fórmula mínima. Seguramente en teórica ustedes ya la vieron, esta es la fórmula, ¿sí? Está formada por 4 átomos de fósforo y 10 átomos de oxígeno. Es por eso que directamente la molécula del lo que es el óxido de fósforo de estado de oxidación 5, se lo pone como fósforo 4, oxígeno 10, y no como generalmente se le escribía antes, como fósforo 2, oxígeno 5. ¿Sí? Bien. La guía les dice específicamente que busquen ustedes después las diferencias entre el fósforo blanco y el fósforo rojo, ¿sí? Actividad, modo de almacenamiento. Pero veamos alguna otra de las cosas que tiene. El pentóxido de fósforo, ¿ustedes tienen idea de para qué se puede llegar a usar? Para hacer ácido fosfórico. Por ejemplo. Es uno de los reactivos que se utiliza para hacer ácido fosfórico. O sea, el pentóxido de fósforo tiene una de las características que a nosotros los químicos nos interesa muchísimo para algunas cosas, y que es extremadamente higroscópico. O sea, que toma absolutamente toda la humedad ambiente que haya disponible. ¿Sí? Entonces, uno de los usos más importantes que van a ver ustedes en el laboratorio es que se lo utiliza como desecante, como agente desecante. Entonces, ustedes van a tener unos aparatos de plástico de vidrio, unos recipientes de plástico de vidrio, con una tapa que cierra muy bien, en donde van a ver que en la parte inferior se les coloca una capa de pentóxido de fósforo y sobre eso se colocan los compuestos químicos que son muy susceptibles de descomposición por humedad ambiente.
¿Por qué? Porque el pentóxido de fósforo es el compuesto más higroscópico que se conoce, o sea que es el que deja menor presión de vapor en el ambiente cuando se encuentra en un sistema cerrado. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, ahí la guía les dice, se utilizan entre otras cosas para mantener libre de humedad la atmósfera inerte en una caja de guantes. Esas son cajas especiales que se utilizan para trabajar todas especies que son sensibles al oxígeno o sensibles a la humedad. Entonces, por ejemplo, se puede utilizar pentóxido de fósforo para quitar los últimos resabios que pueden llegar a quedar de agua en el medio. Entonces, cuando uno tiene que tener este tipo de compuestos que son fácilmente hidrolizables, digamos, se utiliza pentóxido de fósforo para mantenerlos directamente. ¿Cuál es la desventaja? Tal como recién acaban de decir, forma la reacción entre el pentóxido de fósforo y el agua da ácido fosfórico. Por lo tanto, con el tiempo ustedes ven que se forma el líquido siruposo en el fondo donde está el pentóxido de fósforo. ¿Sí? Y eso es un problema porque ahí ya hay que tener cuidado cuando uno mueve esos recipientes, los desecadores, porque uno puede llegar a inclinarlos y ahí hace contacto del líquido que es el ácido fosfórico, que por más que sea espeso, viscoso, se les puede correr y ahí les puede atacar cualquier sustancia o cualquier recipiente en el cual pueden estar ustedes teniendo su compuesto. Pero ese es uno de los usos que más se usa, que tiene. Química orgánica, después van a ver que se utiliza también como oxidante, ¿sí? Se lo utiliza como desecante de solventes, o sea, tiene muchísimas utilidades. Por eso, aunque les parezca mentira, es un reactivo común en el laboratorio. ¿Sí? Bien. El punto que ya habla en este mismo problema de las diferencias de los alótropos, eso se los dejo, chicos, para que lo busquen ustedes directamente en bibliografía. Eso es fácil de encontrarlo y seguramente en la teórica hablaron de todo esto, aparte de lo que yo les dije ya acá. Bien, y el último punto es sobre el poder oxidante del ion bismutato. ¿No? Entonces, el video que les muestra es la primera parte, se ve la síntesis del bismutato de sodio a partir del del óxido de bismuto 3, en medio alcalino, al cual le insuflan cloro para que actúe como oxidante y transforme el óxido de bismuto 3 a bismuto 5. Esa parte no es lo que nos interesa, por eso simplemente se los comento para que cuando vean el video tengan una idea de lo que está ocurriendo ahí. Pero una vez que obtienen el bismutato, ahí sí es donde está la cuestión que nosotros queremos ver en esta reacción, que es después que agrega esa solución de bismutato que obtiene a una solución de sulfuro de manganeso. ¿Sí? Entonces eso se ve en estas dos fotografías. La primera tiene una suspensión de sulfuro de manganeso. Sulfuro de manganeso no es tan soluble, no es de los sulfuros más insolubles, pero es relativamente insoluble. Y ahí le agrega el ion bismutato, ¿sí? Y se ve que la solución se transforma en un color violeta, ¿sí? O sea, pasa, digamos, lo poco de soluble que hay de manganeso 2 en el medio, pasa a color violeta. ¿Tienen idea qué es lo que puede llegar a estar pasando ahí? Estamos hablando de poder oxidante del bismutato. ¿Quién se está oxidando ahí? Acá dicen, se forma permanganato, se oxida el manganeso. Exactamente. El bismutato es un ion, tiene un poder oxidante tan fuerte que es uno de los oxidantes que se utiliza para oxidar manganeso 2 a permanganato. Recuérdense que permanganato también es uno de los compuestos más oxidantes porque tiene un potencial de 1,5 voltios. ¿Sí? Entonces tiene un poder oxidante muy fuerte. Pero si nosotros vemos cuál es la reacción de reducción del bismutato, que es la siguiente, vemos que el bismutato en medio ácido pasa a bismutilo 3, ¿sí? Bismuto, oxígeno con una carga positiva, y esto tiene un potencial de 1,59 voltios. Manganeso 2 permanganato, manganeso 2 tiene un potencial de 1,5 voltios.
Por lo tanto, la diferencia de potencial es pequeña, pero suficiente como para que ocurra la oxidación esta. ¿Sí? Y ese es uno de los usos que tiene el bismutato. No tiene mucho más uso más que oxidante fuerte para algunos metales. ¿Sí? Y acá les puse la reacción que da finalmente, o sea, bismutato pasa a bismutilo 3 y manganeso 2 pasa a permanganato. Bismuto 3 no se lo escribe como bismuto 3 más. ¿Sí? ¿Pueden tener una idea de por qué? ¿Por qué yo no pongo bismuto 3? A ver, es decir, ustedes creo que todavía no lo vieron esto, pero ¿tienen una idea de por qué puede llegar a ser esto? ¿Por qué no pongo bismuto 3 más, acuoso? Reacciona con el agua. Exactamente, reacciona con el agua. ¿Y tenés una idea de por qué va a reaccionar con el agua? Y acá comentan por qué nunca está en esa forma, sino como anión, y otra persona puso porque es muy polarizante y atrapa aguas. Sí, la última tiene un poco más que ver. El bismuto es un ion muy pequeño, ¿sí? Y tiene una carga muy alta. Entonces eso quiere decir que cuando se hidrata, atrae hacia sí tanto esa nube electrónica de las moléculas de agua. Recuerden que todos los cationes en solución acuosa siempre están rodeados por moléculas de agua, ¿sí? Como atrae tanto los electrones esos que tiene la molécula de agua, debilita uno de los enlaces que tiene el agua con un hidrógeno, ¿sí? Y eso hace que libere un protón. Si es lo suficientemente fuerte, puede liberar hasta más protones, ¿sí? Entonces forma este tipo de especies, como el bismutilo. Estos cationes reciben el nombre de cationes ácidos. Y ahora creo que, no sé vos, Nico, si te acordás en qué momento, pero creo que en metales es cuando vemos hidrólisis de cationes, cuando vemos la guía de metales. Creo que no me acuerdo ahora de carbono, ¿no? La verdad, pero... ¿En carbono se empieza a ver eso? No, después de carbono. Después de carbono, por eso. Carbono. Cuando empezamos a ver metales, exactamente. Cuando empecemos a ver la química de los metales, vamos a ver lo que es la hidrólisis de los cationes, ¿sí? Y de los aniones también vamos a ver un poco. Pero todos estos cationes que tienen una carga muy alta y que tienen un radio muy pequeño, ¿sí? Se los denominan cationes ácidos porque precisamente reaccionan directamente con el agua, liberando protones y transformando el medio en ácido. El permanganato es otro, por ejemplo. Manganeso es imposible tener manganeso más 7 en solución acuosa. No hay forma de tenerlo. Entonces el manganeso ahí es extremadamente pequeño, con una carga 7 más, ¿sí? Entonces directamente cualquier molécula de agua que tenga cerca les va a traer tanto los electrones del par libre, va a debilitar tanto los enlaces del oxígeno con el hidrógeno, que los hidrógenos se van a ir directamente como protones, ¿sí? Entonces bismuto, cromo, manganeso, en los estados de oxidación altos, siempre van a estar como oxoaniones directamente. Entonces, por eso tenemos el cromato, tenemos el dicromato, que es estado de oxidación 6 los dos, manganato, permanganato, estados de oxidación más 6 y más 7. El hierro 3 vamos a ver también que tiene un efecto de hidrólisis muy importante, más lenta, pero ocurre, y es la responsable, por ejemplo, de la precipitación primero del hidróxido y después por deshidratación, la formación del óxido de hierro, ¿sí? Sobre las superficies metálicas. Entonces, todas esas reacciones de hidrólisis son extremadamente importantes en la química acuosa y las vamos a ir viendo ahora a partir de, no la próxima serie, creo que sino a partir de la siguiente. ¿Sí? Bien. Eso sería la parte importante respecto de lo que queríamos discutir de esta guía. Después hay unos videos adicionales que esos véanlos, si les surgen alguna duda o alguna consulta, nos lo hacen directamente en la próxima clase o por el chat, ¿sí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer de esto que vimos? ¿Algo que les haya surgido?
Sí, una pregunta acerca de las reacciones de fósforo blanco. Sí, El pentóxido es ese humo blanco, ¿no? es ese humo blanco, exactamente. Y después ese Es un, cristaliza. es un polvillo blanco muy finito. Ah, Aun es un cuando lo polvo. compras en un frasco, es un polvillo blanco muy finito. Ok, ok, ok. Por eso Y también es muy, hay que trabajarlo con mucho cuidado, porque uno cuando lo transfiere tiene que hacerlo en una campana, porque si uno respira ese óxido de fósforo, inmediatamente forma ácido fosfórico, por ejemplo, en la nariz. claro, Y eso es corrosivo. Y eso es corrosivo sobre la piel. Entonces, por eso hay que tener cuidado. gracias. ¿Listo? Y lo que dijimos de la fórmula mínima es solo un tema de nomenclatura, que no se usa como pentóxido de fósforo, la fórmula. Es para responder realmente a cuál es la estructura molecular del compuesto. Claro, ¿Sí? Porque la estructura molecular no es dos fósforos unidos entre sí a 5 átomos de oxígeno de alguna manera en particular. La forma de la molécula en sí es esa. O sea, la que les mostré en la figura anterior, 4 átomos de fósforo unido a 10 átomos en una forma muy particular, como ven, porque hay oxígenos unidos directamente a fósforo, a ver si, a ver, esperen si puedo salir, bueno, si me salgo. Piensen que, o sea, la fórmula molecular posta sería esa de fósforo 4 oxígeno 10. Después, dejarlo como pentóxido no está mal, pero sería como una fórmula Sí, mínima, no representa la estructura de la molécula. Porque no es que esto es un cachito claro. de un claro, óxido distinguido. uno tiende a mostrar, así como con el azufre decimos que no es azufre, sino que es azufre 8. Cuando vemos las reacciones de fósforo decimos que es fósforo 4. ¿Sí? ¿Ven? La estructura es una estructura muy particular, ¿sí? En donde hay oxígenos directamente unidos a un único átomo de fósforo, pero hay otros oxígenos que actúan como puentes entre fósforos. Los fósforos son los amarillos, los rojos son los oxígenos. ¿Sí? Entonces, la fórmula mínima que representa al compuesto es esta, fósforo 4, oxígeno 10. Después el sólido será la reproducción, la repetición infinita de esta estructura. ¿Sí? Por eso es que se muestra esta estructura directamente como la del pentóxido de fósforo. O sea, tratamos de trabajar directamente con las estructuras moleculares tal como son. Obviamente, si uno compra el reactivo, le va a decir fósforo 2, oxígeno 5. Pero también van a ver, por ejemplo, hay algunos reactivos de industria nacional en donde la solución de amoníaco les dice de que es una solución de hidróxido de amonio, lo cual es totalmente ridículo, porque de 10.000 moléculas de amoníaco que se encuentran disueltas en el agua, solamente una se encuentra hidrolizada, formando hidróxido de amonio. No es una solución de hidróxido de amonio, es una solución de amoníaco que tiene parcialmente hidrólisis para formar el hidróxido de amonio. No es, por ejemplo, el cloruro de amonio, que yo pongo cloruro de amonio en agua, tengo cloruros y amonios en las mismas cantidades de lo que yo puse. Si puse 1 molar, tengo 1 molar. ¿Sí? Acá Claro, preguntan si en los buenísimo. ejercicios pueden poner pentóxido de fósforo. Eh, no sé, es como que no me parece que esté del todo mal, pero no hace referencia como a la molécula. Si te acordás, Tal Depende ponelo de cual. que como, vaya el ejercicio. claro, Exactamente, siempre depende de lo que vaya el ejercicio. Si vos te piden algún cálculo de alguna entalpía, y ahí ya no es lo mismo. Qué sé yo, si es un problema de estequiometría, en la medida en que lo estés balanceando bien y seas coherente, te va a dar bien igual si escribís Correcto. P en vez de P4 más oxígeno que te da P2O5. Si estás con un problema de un ciclo en el que tenés que contar enlaces y qué sé yo, Claro. y ahí necesitas trabajar con la estructura real. Así que va a depender. claro, si vos decís pentóxido de fósforo, te vamos a entender a qué te estás refiriendo, a qué compuesto es y todo, si es en algo así más descriptivo, ponele, pero si son ejercicios con cuentas, tenés que tenerlo presente.
Bueno, joya. ¿Listo? Nico, ¿estamos? Bien, perfecto. Dejo de compartir, así pueden compartir ustedes. Perdón, sí, rápido. Una última pregunta, sí, rápido. ¿Puedes repetir lo que dijo acerca del pentóxido y la presión de vapor? Lo que hace es, imagínate vos un recipiente cerrado, ¿sí? Un frasco. Sí. ¿Sí? En donde, donde vos le pones una pequeña capita de pentóxido de fósforo en el fondo, ¿sí? Y cerrás ese frasco. Ese frasco originalmente tiene aire que está de la atmósfera, que está tiene la misma composición que el aire de la atmósfera en el momento que vos cerraste el frasco. ¿Sí? Sí. En un día de mucha humedad, eso tendrá mucha humedad. En un día de baja humedad, eso tendrá menos humedad. ¿Sí? Eso es lo que denominamos humedad relativa. ¿Sí? Un día seco es un día que tiene poca cantidad de agua gaseosa en la atmósfera. ¿Sí? Sí. Un día de mucha humedad es todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, la humedad relativa está relacionado a la presión y la temperatura cuando se encuentra saturado el vapor de agua. Eso es el máximo. ¿Sí? Y después tenemos todos los valores, que es el 100% de humedad ambiente que decimos. En el momento que vos cerrás ese frasco, ¿sí?